Bienvenidos al módulo de ecoantropología. Es un módulo que trabaja la relación del hombre con la naturaleza. Vamos a trabajar las siguientes unidades, que son todo lo que tiene que ver con la historia del origen de la vida y la evolución humana. Como otra unidad tenemos conociendo el ecosistema. Tercera unidad tenemos la problemática ambiental y por último tenemos la otra evolución humana. Cada una de estas unidades tiene un trabajo con pedagogías activas, basados también en salidas de campo, laboratorios, que permiten también identificar esa relación del hombre con la naturaleza. En esta primera parte, que es la evolución humana y la historia del origen de la vida, pues vamos a reconocer cómo se dieron todos los argumentos sobre cómo aparecen los primeros organismos, específicamente por las moléculas inorgánicas para formar luego las orgánicas, pero específicamente en la consecución de la formación del ADN, y a partir de eso todo lo que tiene que ver con los microorganismos, la aparición de las plantas inferiores, las plantas superiores, pero también cómo se ha dado la creación o digamos la formación de los invertebrados y los vertebrados, para terminar en el último eslabón, que somos nosotros. Pero nosotros también hemos sufrido una gran evolución. Entonces, cómo fueron los cambios en los hombres primitivos, cómo fueron esos procesos de adaptación. Al final lo que queremos entender es que no existen razas, sino que hay una sola raza, y la raza humana. Lo que hay es un gran acervo genético, una gran diversidad de genes que permiten que estén los caucásicos, los mongoloides, los australoides, los africanos en los diferentes continentes, y que tienen sus culturas y sus procedencias de acuerdo a todo este proceso evolutivo. Cuando reconocemos de dónde venimos y que somos muy susceptibles a los cambios que sufran aquellos que están en la evolución, por pequeños que sean, somos muy vulnerables a los cambios ambientales. Pero antes de reconocer eso, vamos a la segunda unidad, que trabaja reconociendo el ecosistema. Vamos a comprender cómo es el ecosistema, cómo funciona naturalmente, qué son esos factores que tienen vida, que son los bióticos con los abióticos, por ejemplo, cómo es esa interrelación entre los organismos, cómo circula la materia y la energía en los ecosistemas terrestres y en los ecosistemas acuáticos, cómo los organismos se relacionan entre sí, cómo compiten por el alimento, cómo forman su equilibrio dinámico a través de los mismos ciclos biogeoquímicos, como son el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, entre otros, y reconocer la gran biodiversidad que hay en todos estos elementos y recursos naturales. Reconociendo cómo funciona el ecosistema natural sin nuestra percepción, pero sin nuestra intervención, vamos a una tercera unidad, que es la problemática ambiental. En la problemática ambiental vamos a reconocer qué pasa con esos recursos naturales, que sabemos que hay renovables y no renovables. Esos recursos que llamamos muchas veces renovables no son tan renovables como parecen, porque estamos hablando del agua, estamos hablando del suelo, del aire, de la fauna y de la flora. Debemos entender qué son, cuál es su importancia, qué ha pasado con ellos, cuáles han sido sus impactos ambientales, las causas y sus efectos, que son generados a conciencia e inconscientemente por nuestras acciones antrópicas. Esas acciones han afectado y han generado procesos de contaminación muy altos, pero también es muy importante reconocer el efecto que han tenido los agroquímicos, el uso de los pesticidas, plaguicidas y todos aquellos, al igual que el uso de plantas transgénicas, que afectan numerosamente la salud de las personas, de los animales y de las mismas plantas. Entonces, reconocer realmente qué es lo que comemos, con qué nos vestimos, qué son los productos que utilizamos como cosméticos, cuáles son sus componentes, y empezar a entender que hay una gran cantidad de sintéticos que utilizamos y hacen daño a la salud, pero también a la salud de todos los animales, que afectan la cantidad, la calidad y la vida de ese equilibrio que reconocimos en esa segunda unidad, que tiene que ver con el ecosistema. Al reconocer toda esa problemática ambiental, debemos de reconocer qué está pasando también como aquello que llamamos fenómenos ambientales. Esos fenómenos ambientales son aquellos que han estado de moda. Los que estuvieron de moda fueron la lluvia ácida, el daño a la capa de ozono, el efecto invernadero.
En este momento tenemos de moda el calentamiento global, pero ¿qué es eso? Hay que reconocerlo. ¿Y cuáles van a estar de moda? El enfriamiento global y el oscurecimiento global. O sea, todas las consecuencias van a generar o están generando estos fenómenos que paso a más rápido el planeta no es capaz de sobrevivir con tantos impactos por nuestras acciones antrópicas como les mencioné. Entonces, al reconocer de dónde venimos, cómo funciona el ecosistema sin nosotros y nosotros cómo intervenimos en el ecosistema, entonces vamos a darnos cuenta que los procesos económicos, los procesos de industrialización y todos aquellos procesos que generan más consumismo, realmente estamos generando mucho más desechos y más basuras, ¿sí? Y eso está afectando el planeta. Por eso entraremos a ver en la última unidad la otra evolución. La otra evolución significa que vamos a hablar de aquello que nosotros también como seres humanos estamos afectándonos a nosotros mismos, a los demás y al medio ambiente. Lo llamamos la caída del hombre, la crisis planetaria. ¿Por qué la llamamos así? Porque es el reconocimiento de qué hemos hecho a ese planeta, qué hemos hecho en nuestros entornos y también el reconocimiento de nosotros como seres en comunidad y en convivencia, cómo afectamos a los demás. Cuando hablamos de cómo afectamos a los demás, entonces hablaremos de temas muy delicados como ha sido el maltrato familiar, el maltrato inclusive de los animales, el aborto, hablaremos también de la intolerancia en cuanto a lo que manejamos como el racismo. Entonces, como seres humanos no tenemos una condición clara y no somos conscientes de nuestros actos. Esos actos están reflejados en algo que se llama la crisis planetaria, es la crisis del alma. Y cuando hablamos de la crisis del alma, estamos hablando de nosotros. No estamos en nuestro propio centro, no nos conocemos ni siquiera. Es difícil conocer a los demás. Entonces, al no conocernos a nosotros mismos, estamos afectando a los demás con nuestro egoísmo, nuestra avaricia, nuestras ansias de poder. Y llenamos un mundo de odio, de pobreza, de miseria, de guerras. Por lo tanto, tenemos que hacer un reconocimiento. Por eso se habla de la caída del hombre, para comenzar a reconocer el camino correcto, el camino de identificarnos a nosotros como una gran diversidad, no solo de células, de genes, sino también de culturas, para generar más procesos de tolerancia. Vamos a hablar de los valores no se han perdido, los valores están allí. Simplemente estamos siendo no conscientes. Y de esa manera tenemos que buscar encontrar nuestros actos, y esos actos son volver a recobrar la caridad, la solidaridad, la compasión, y eso nos lleva a definir realmente qué es el amor incondicional. Y ese amor incondicional es el amor reflejado en que todos somos uno, de que todos somos hilos que formamos parte del planeta, que somos polvo de estrellas, que somos parte del universo, que somos parte de esta tierra y que no estamos aislados. Esas conexiones son exactas por un creador, dado por un Dios único que hemos dejado atrás. Entonces en nuestros campos personales debemos recobrar nuevamente la espiritualidad, porque vuelvo y repito, la crisis planetaria es la crisis del hombre. Y es importante que al reconocernos nuevamente como seres extraordinarios, que fuimos el último eslabón, siendo tan vulnerables biológicamente, tenemos la capacidad de pensar, de ser conscientes, pero es importante reconocer todos estos aspectos para llegar nuevamente a ese amor incondicional que es propuesto desde siempre, que todo tiene alma, que todo tiene cuerpo, que todo tiene materia, que todo tiene energía y que somos una sola conexión. Por eso hablamos de la otra evolución. Espero que al final de este módulo de ecoantropología, nuestra concepción de la vida, nuestra concepción del amor, nuestra concepción sea distinta y haya una mejor relación con nosotros mismos, con la naturaleza y lógicamente con todos los demás. Gracias.